Nos encontramos en la revista, en el espacio cultural Encuentros Culturales. Nuestro invitado en esta oportunidad es una académica prestigiosa, historiadora del arte, curadora e investigadora, doña María Enriqueta Guardia. Muy buenos días, María Enriqueta, bienvenida. Buenos días, Rocío. A la revista. Es un gusto que podamos revisar junto con el público su gran trayectoria en las artes plásticas de este país. Me interesa que de todos los sombreros que usted tiene, de todas sus facetas, comparta con nosotros cuál es la preferida, porque usted se identifica como curadora, como investigadora, como docente, como gestora cultural, sobre todo porque ha manejado por muchos años un concepto del cual vamos a hablar después, un proyecto muy interesante que es el Museo Digital. Pero ¿en cuál formato se siente usted más cómoda? Bueno, yo creo que es muy difícil separar todos esos campos porque son un todo, pero si tuviera que escoger alguno, lo esencial para mí es el ser profesora, el enseñar y el investigar. Podríamos decir que tiene una actitud generosa con sus conocimientos. ¿Usted necesita compartirlos siempre? Sí, creo que es mi faceta, digamos que tal vez yo creía escondida, pero que tuve desde niña poniéndome el sombrero de una niña pequeña. Me acuerdo que jugábamos muy a menudo de profesoras y yo era la que le enseñaba a mis hermanos. Y entonces eso se fue haciendo más importante desde el momento que me llaman en la Universidad de Costa Rica. eh, eh, Cuando yo acababa de obtener el bachillerato y estaba a punto de licenciarme en artes plásticas, me llamaron de la Escuela de Estudios Generales y para sustituir a alguien, y ahí fue donde se me despertó no solo, eh, digamos, esa faceta de enseñar, de compartir lo que yo sabía, sino también el hecho de que si yo quería compartir y quería enseñar, tenía que aprender mucho más y también entonces investigar a fondo las cosas. Entonces, ¿Cuántos años, perdón, estuvo como docente, como profesora en 33 años. siempre en la Cátedra de Estudios Generales? Sí, en algún momento dado di unos cursos en la Escuela de Bellas Artes, di 2 cursos y otro curso en la Escuela de Comunicación en un momento dado, pero fue un curso nada más corto, pero siempre estuve en la Escuela de Estudios Generales. Esa fue mi casa y mi alma mater, a donde aprendí a, no sé, a ser docente, a compartir con la universidad eh, mi maternidad, mi vida personal y ese mundo, digamos, académico esencial, ¿verdad? En esa cátedra usted trabajaba para jóvenes, realmente muy jóvenes, porque es la Sí. primera grada de entrada a la universidad. Es un público de 18 Sí, sí. años. Era un momento muy importante para sembrar conocimientos. Hablemos de la madurez suya que inicia, para mi entender, muy temprano con la ida a Londres a sus 15 años para hacer el bachillerato en Inglaterra, el bachillerato de colegio. ¿Qué la lleva? O bueno, su familia la respalda. Esa experiencia de 15, 17 años en un internado en Londres, la tiene que haber madurado mucho. ¿Cómo resume usted esa experiencia de vida y sobre todo la sensibilidad?
Bueno, la primera parte de la pregunta es todos esos jóvenes que me llegaban a mí en estudios generales, realmente era muy importante, teníamos muy claro que es una edad esencial. Siempre fui, digamos, adepta a marcar en ellos, digamos, una línea de vida, de estudio, de intereses y, y de asombro ante la vida, porque realmente eso es importante a esas edades, porque eso fue precisamente lo que yo tuve, ese asombro a la vida cuando me fui a estudiar. Era prácticamente una niña de 15 años y me tocó entrar a un mundo, no solo un mundo diferente, sino un mundo académicamente tal vez más exigente que el que yo había tenido aquí en el colegio. Y yo no hablaba prácticamente inglés cuando llegué, tuve que esforzarme muchísimo por aprender la lengua en poco tiempo de una manera muy sólida, porque había que retomar los estudios a un nivel al nivel que tenían las demás. Pero fue un mundo que me maravilló. Eh, tenemos que tomar en cuenta que en esta época no había ni televisión prácticamente, ¿verdad? Empezaba la televisión, no había celulares, el mundo era un mundo diferente. Y encontrarme en un país que tenía 4 estaciones, bueno, digamos 2, la mala mala y la medio mala. Lluvia, bruma. Pero en todo caso, eso fue muy importante para mí. Eh, mm, Cosas que llaman mucho la atención, por ejemplo, para alguien que viene de estos lares, es el hecho de que el cambio de estaciones es, un, es, es esencial. El hecho de que estuviera frío y el invierno fuera muy fuerte, yo lo tomé no como una desventaja, sino como una ventaja porque me encerraba largas horas a leer en la biblioteca del colegio. Mi propia soledad me hizo más bien crecer intelectualmente, querer saber más, con más conocimiento. Fíjese que, por ejemplo, entrar a una iglesia gótica o una iglesia antigua en un país, ya fuera en Francia o Inglaterra, era una primera experiencia. Nunca había ido yo a nada antiguo. En Costa Rica lo más antiguo tenía 100 años, 200, porque lo demás eran un poco de ruinas, y encontrarme con un mundo que tenía siglos de siglos, que se conservaban las cosas. La primera vez que yo vi una biblioteca en un monasterio, eh, una biblioteca de la Edad Media, fue una experiencia violenta, pero también muy interesante, porque los libros estaban encadenados. Entonces, tuvieron que explicarme por qué, de qué se trataba aquel mundo donde los libros estuvieran encadenados. La riqueza cultural que encontré en Europa era no solo importante para mí, sino que creo que la aproveché mucho. Y esa visión amplia del mundo, creo que, y digamos, para la enseñanza posterior y que la enseñanza que yo podía transmitir, creo que se decantó en ese viaje cuando yo era muy joven. Yo he conversado con usted a veces sobre lo que suelo llamar la estética del asombro. Usted vive en permanente asombro ante las cosas. Y usted ha hablado de que su niñez fue muy rica en experiencias, digamos, visuales con la naturaleza. Podríamos decir que hay un paso ya de madurez, aunque sea en la adolescencia, de madurez visual y estética, muy joven.
Sí, efectivamente, creo que el hecho de que yo viviera esa niñez tan rica en experiencias, donde mi padre o mi madre nos enseñaban a oír el canto de los pájaros, a ver el ruido del viento, a orientarnos en el campo, eh, eh, el asombro por el olor de las cosas, por el sonido, por, por el color. Eso me marcó mucho porque al llegar como un adolescente a Europa, creo que tuve más posibilidades de ver, o sea, mucho interés. Ese interés que tenía yo en las pequeñas cosas se hizo mayor en ese mundo, digamos, eh, ya más rico intelectualmente. Y como le digo, tuve oportunidad de viajar, de ir al teatro, de tener personas a mi lado que eran gente eh, rica en conocimientos, intelectualmente importante, y creo que eso me marcó muchísimo. Esta cultura visual creo que es una herramienta muy importante para que abordemos el tema de la curaduría. Cuando usted tiene la actividad de curadora, investiga, hace una investigación sobre las artes plásticas, escoge un artista y organiza una exhibición. A mí me parece que es importante compartir con el público los retos que tiene poner en consonancia una serie de obras, porque es prácticamente como hacer una coreografía, ¿verdad? Pero esta coreografía tiene una intencionalidad y usted es el autor intelectual de esa intencionalidad. Hablemos de dos exposiciones que se dieron en el Museo de Arte Costarricense en diferentes años. Una de Carlos Poveda y otra sobre Tisifredo Garita, que la llevó a abordar estos dos personajes. ¿Con qué intencionalidad? ¿Qué quería que el público entendiera cuando saliera de ver la selección de obras que usted hizo? Es interesante. Creo que cada una tiene una intención completamente diferente. La de Carlos Poveda fue una exposición que nació de un asombro mío ante un artista que siendo ya viejo se atrevía a cambiar totalmente los parámetros de su pintura, de su arte, entrar en la tridimensionalidad, etc. En una visita que le hice a don Carlos, ¿En qué año, perdón? creo que estoy fallando en eso. No. No me acuerdo exactamente en qué año fue que le hice esa visita, pero yo conocí a don Carlos Ajá. en Venezuela, cuando todavía ellos vivían ahí. Don Carlos vivió largos años en Venezuela, se hizo con todo ese, digamos, esa nueva ola artística venezolana. Él dio clases mucho en Venezuela y vivió y trabajó en él ahí. Yo lo conocí ahí y en ese momento él estaba pasando, había dado un salto del dibujo tradicional y la estética tradicional del paisaje, claro, siempre de una manera muy abstracta, muy nítida, muy sólida también, a la tridimensionalidad. Había empezado a utilizar objetos encontrados que él buscaba a propósito y estaba convirtiendo en platos de comida, en un mundo culinario, artístico, muy interesante. Y yo me dije que es importante que un artista que estaba sólidamente asentado en el mundo artístico y en las galerías, dé un salto así a la edad que tiene. Era muy atrevido, pero al mismo tiempo muy rico.
que estaba ya en 60 largo. Más de 60 años. Más de 60 años. Ujú. Entonces, empezamos a tener correspondencia. Yo tomé todas las obras que él tenía ahí. Y en un momento dado, don Carlos se traslada a París y él sigue haciendo y vendiendo sus obras allá con varias galerías. Y fue cuando, hablando en el Museo de Arte Costarricense, creo que fue en el tiempo que usted era directora, sí, efectivamente, ¿verdad? Se nos dio la oportunidad, o se me dio la oportunidad, de hacer una exposición de Carlos Poveda en el Museo de Arte Costarricense. Y era muy importante porque él había sido Premio Nacional de Dibujo hacía más de 20 años, ¿verdad? Sí. Y entonces montamos una exposición que fue excepcional. Inclusive el museo rompió algunos parámetros en dejarme montar o dejarnos montar, porque cuando yo hablo de estas exposiciones, ustedes todos tienen que comprender que no se hace sola, no es, digamos, uno es el que jala los hilos, el que tiene la idea, pero es una exposición que se hace con un conjunto de personas y es esencial trabajar en equipo. Tuve mucha ayuda del museo, también tuve mucha ayuda de un arquitecto, porque para mí era muy importante que la museografía de esto fuera hecha por un arquitecto. Porque después de todo una exposición es un mise en escena. Y a veces la gente no lo siente así. Entonces la luminotecnia y la parte arquitectónica y todo donde se ponen los elementos tienen que ser muy bien estudiados. Y entonces aprovechamos que estas personas me donaron el trabajo y pudimos hacer esa gran exposición. Hicimos algo que era un poco controversial, yo no sé si usted se acuerda, y era que la gente estaba acostumbrada la gente de Costa Rica estaba acostumbrada a un Carlos Poveda que hacía dibujos muy en blanco y negro, con la parte de atrás del pincel, un poco barrocos, y no sabían qué había hecho después. Entonces los recibimos en el museo con toda esa parte central del museo, con los platos estos que él estaba haciendo en ese momento, que eran estas obras tridimensionales, en las cuales, como dije antes, usaba objetos encontrados, pero los ponía en platones bellísimos, o algunos de madera, algunos de cerámica, algunos de plata. Entonces yo quería que el público llegara y se chocara o se diera cuenta que el Carlos Poveda que conocían era otro. Había, digamos, emergido un Carlos Poveda más atrevido. Y así fue como y claro, el resto de la exposición en las otras salas estaban pues sus paisajes, estos que se llamaban paisajes domésticos, y estaban sus dibujos, estaban paisajes del pasado, pero también creo que creo que es esencial también el hecho que toda exposición debe llevar digamos, un estudio anterior, tiene que ser muy bien concebida, porque si no, no tiene impacto, si no es sencillamente un show de 4 cosas puestas, ¿verdad? Demostrar. Entonces, el hecho de que hubiera carteles, de que hubiéramos puesto, inclusive pusimos una pequeña televisión con videos de Carlos, y todo eso creo que es esencial. La otra exposición de la que me hablaba era de Dicifredo Garita. Bueno, esa nace, digamos, de una manera completamente diferente. Nace de algo que podía yo decir que es como mágico,
¿Por qué mágico? Porque un buen día, un hijo mío heredó un cuadro de su abuela, decide mandarlo a limpiar y era un cuadro, digamos, de una mujer en un campo, un paisaje, decide mandarlo a limpiar y cuando lo sacan del marco se dan cuenta que atrás hay otro, pero completamente aparte. Había escondido el otro en este. Cuando ella lo compra, ella no sabe, ¿verdad? Que viene otro atrás y era un perro cancerbero, violento, fuerte, era un mundo desconocido para mí de Disifredo Garita y además esa magia de que el artista hubiera podido esconder una obra completamente y era como la que cuidaba, digamos, ese otro cuadro, ¿verdad? Y toda su pintura. Entonces, me dije yo, qué raro que Disifredo ya ni lo nombran en las historias del arte, ya nadie habla de él, y empecé a investigar sobre él, a investigar, y me encontré que había bastante. Sin embargo, digamos que a veces la historia del arte o la historia es un poco triste, porque creo que su obra estaba como perdida. La tenían algunas personas como escondida, alguna estaba en garajes, alguna la había orinado el perro, cosas extrañas. Algunas personas sí lo tenían en estima, Sí. pero en general la obra de él estaba como venida menos. Desapercibida. Y eso fue una de las cosas que más me interesó para decir, esta exposición hay que montarla. Ahora, ¿usted cree que hubiera influido la personalidad de Cifredo? Había un mito, ¿verdad? Él era muy extravagante, tenía una personalidad muy particular. No. Que le hubiera ganado la personalidad a la obra cuando él estaba vivo y que es años después cuando la obra surge por sí misma. No, podría ser un poco, pero creo que también en el caso de Cifredo, al morir muy joven, al ser él tal vez tan extravagante y todo, no lo tomaron en serio, pero Di Cifredo inclusive había sido escogido para ir a una bienal en Colombia, que al final, por alguna razón, no tuvo medios para poder mandar los cuadros y no llegaron los cuadros a Colombia. Pero Di Cifredo era nombrado como uno de, digamos, de los artistas jóvenes prometedores de Costa Rica. Sí, era extraño su manera de ser. Lo interesante del asunto es que a Carlos Poveda yo lo conocía muy bien, había tenido durante muchos periodos, digamos, acercamiento a él, pero en el caso de Cifredo solo lo había visto de lejos cuando era muy joven en Bellas Artes, cuando yo era muy joven en Bellas Artes. Tenía incrustado entre sus dientes un rubí. Bueno, no sé si era un rubí. Sí, es cierto. Tenía dos dientes, uno con un rubí y el otro con un poquito de oro y un pequeño brillante. En todo caso, brillaban como rubí, no, más bien como esmeralda y como brillante. Ahora hizo... Pero su obra es muy interesante y era un hombre que leía mucho y que además la obra de él es muy rica y él, sobre todo él estudiaba mucho a Paracelso y estudiaba mucho todo ese mundo, digamos, de la cercanía de las hormigas y de las plantas con los seres humanos, todas esas teorías, digamos, del siglo XVII y XVIII. Y entonces, mucha de su obra es parte de eso, y donde la naturaleza es exacerbada, donde prácticamente
compite con el humano. Yo recuerdo una pintura prácticamente de formato mural que tenía don Guido Sáenz en el Ministerio de Cultura a principios de los años 70, bueno, cuando se inaugura el ministerio, don Guido era viceministro y hay muchas fotografías de su despacho de aquel momento con Dicifredo Garita atrás. Es una obra muy interesante. Yo no sé si será la obra que después llega al Museo de Arte Costarricense, que es una de Dicifredo muy interesante, de unos personajes como hacia abajo, como recogiendo cosas, pero como felinos, pero al mismo tiempo en la investigación que yo estuve haciendo y que pude recabar información de esos personajes, al final me di cuenta que era el mismo, él como felino. Pasemos a otro, digamos, artista como mítico en el sentido de su legado académico, a Teodorico Quirós. Kiko Quirós fue revisado profundamente por dos museos hace muchos años, los museos del Banco Central y el Museo de Arte Costarricense, y a usted le tocó desde el costarricense el Kiko Pintor. En el otro espacio estaba el Kiko Arquitecto. ¿Cuál método siguió usted para poder resumir a Kiko en un momento estelar en que dos museos hacían un esfuerzo conjunto por entender un artista en dos facetas? Creo que ese momento, bueno, gracias a Rocío Fernández, que estaba en ese momento en el Museo de Arte y creyó en esa propuesta, que además después, digamos, la hicimos crecer con el museo, los museos del Banco Central, y gracias a que Kiko tenía una obra tan grande, se pudo hacer. Y es muy importante en Costa Rica porque pocas veces en Costa Rica ha habido una exposición conjunta en dos museos, que ese es uno de mis grandes sueños, hacer una exposición conjunta en todos los museos de un tema, de una temática. Pero bueno, en todo caso, Kiko Quirós era un artista, o fue un artista muy prolífico, un intelectual, que sabía reír, que sabía encantar, que era arquitecto. Como decía la esposa, Kiko le fascinaba la pintura, a muchas veces dejaba su labor de arquitecto por estar pintando, pero los curas a los cuales él hizo mucha iglesia, digamos, digamos, diseños de iglesias, y llegaba el momento en que le jalaban el saco para que se pusiera para que les pudiera entregar sus diseños. Él tenía una obra muy prolífica y en muchos campos, ¿verdad? Como profesor, como director de escuela, como pintor, como arquitecto, como intelectual, como parte del Círculo de Amigos del Arte, como parte de los años 30, de todo ese grupo tan importante. Y entonces es fácil y difícil a la vez hacer un proyecto de estos, porque hay que resumir mucho, hay que estudiar mucho, pero al mismo tiempo es tan rico el material que es posible hacerlo. Eso sí, siempre con un grupo de gente, ¿verdad?, que nos acuerpe. Y en este caso éramos dos curadoras, digamos, estaban Floria Barrio Nuevo y yo, y entre las dos fuimos concibiendo el proyecto. Y por cierto que parte del proyecto fue también poder restaurar algunas cosas de don Kiko Quirós que estaban en malas condiciones. Uno de ellos fue el mural de Xibalbá, que gracias a
que los museos consiguieron fondos, se pudo restaurar porque estaba en unas bodegas de Limbo y era un gran mural que había hecho don Kiko Quirós para la toma de posesión de uno de nuestros presidentes, que eran 5 paneles de la historia, digamos, mítica, prehispánica, ¿verdad? Y también se restauró el otro mural que estaba en el Colegio de Señoritas, que para ese entonces doña Floria y yo no los encontramos en las bodegas del Colegio de Señoritas, que lo habían quitado de donde estaba. Y gracias a un funcionario del Museo de Arte, que su esposa era la directora, era más bien la persona encargada de la biblioteca que nos llevó, nos enseñó todo lo que había de don Kiko ahí y nos encontramos cosas interesantísimas. Inclusive don Kiko fue profesor ahí en ese colegio en el año 38. María Enriqueta, hay curadores que tienen un temperamento que yo llamo de Zeus, dictatorial, impositivo, ¿verdad? Predomina su criterio. Hay otros que son más bien como Dionisio, festivos, más informales, más distendidos. ¿Cómo define su estilo de curadora, su método? Bueno, yo no lo podría definir ni uno ni otro, sino como... ¿Como Atenea? ¿Metódica? Exacto, con método, con mucho método, y a su vez con mucha soltura y con la idea de que muchas personas colaboren conmigo. Y creo que eso es esencial, porque es cierto que uno presenta un proyecto, pero ese proyecto tiene que, de alguna manera, sufrir algunos cambios por 1000 razones, que a veces no podemos nosotros controlar. Sin embargo, creo que hay que atenerse a un panfleto que, digamos, metódico y que puede haber cambios, pero que tiene que ser flexible. Ahora, tiene más independencia cuando es gestora cultural de su propio proyecto, el museo virtual. Hablemos de la gran pinacoteca de las artes plásticas. ¿Ahí qué aplica? ¿Cuál María Enriqueta Guardia está dirigiendo el barco? Bueno, en el caso de las otras exposiciones de que hablamos, creo que he tenido la gran suerte de tener bastante independencia, porque siempre han sido proyectos que yo he gestado o gestionado, y entonces he tenido bastante independencia. Claro que trabajar en un museo hay que atenerse a las reglas, inclusive presupuestarias, que son las más complicadas. Y lo demás se puede gerenciar, pero lo presupuestario es complicado con las exposiciones. En cuanto a la pinacoteca digital, para poderla hacer, yo tuve que ser muy, muy metódica, porque todo ese principio era esencial, porque era el que se iba a aplicar el resto del tiempo, porque no podemos hacer cambios digamos, cuando tenemos 5000, por ejemplo, obras incluidas en un museo virtual, no podemos de un momento a otro cambiar los parámetros. Se pueden hacer pequeñas modificaciones, pero no muchas. Y entonces hay que ser muy metódico. Entonces ahí es María Enriqueta metódica, pero al mismo tiempo inclusiva. Una de las cosas importantes en la base de datos es que no se actúa, digamos, de una manera restrictiva, sino más bien que se amplían las posibilidades de incluir artistas. Y uno lo entiende, en una exposición
solo caben 40 cuadros o 30, en la Pinacoteca cabrán miles de miles de miles, ¿verdad? Todos los que yo pueda tener acceso. bueno, el acceso y el gusto de poder fotografiar y de poder incluir ahí. Entonces, en la Pinacoteca, digamos que puedo ser más abierta, es, digamos, dionisíaca, pero al mismo tiempo la restricción es tecnológica. Entonces, la tecnología también me da otras restricciones que tengo que atender. ¿Y cuál es su meta con la Pinacoteca? Bueno, Porque puede ser infinito, ¿verdad? Como una biblioteca borgiana, sí, sí. en un cuento de José Luis Borges. Claro que podría ser infinita, pero es imposible. Entonces, la meta es desde digamos, desde el antitos del siglo XIX, que ya hay varias manifestaciones importantes, digamos que a partir del nacimiento de la Escuela de Bellas Artes y antitos de eso, hasta, digamos, el siglo XXI, empezando el siglo XXI, todavía no sé si pararlo en el 25 o pararlo en el 26. Podría ser que si yo no estoy y se pudiera continuar, sería fabuloso, pero en todo caso es un periodo de tiempo bastante grande, sobre todo que hay muchísimos artistas y se desdoblan como hongos, ¿verdad? Pero en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Del término. Eh, Son muy creativos, los nuevos métodos que emplean los artistas hoy en día los hacen mucho más prolíficos y eso es, creo que, una ventaja para mí y una desventaja, porque es difícil seguirles el paso. Cuando uno revisa la historia del arte en Costa Rica, que es su especialidad, en esa constelación, yo creo que usted ha tenido predilección, en mi percepción, sobre una técnica, que es la acuarela. Ha hecho revisiones exhaustivas de la acuarela en Costa Rica, pero no es único, ¿verdad? También pintura Claro. y escultura. Pero ¿cuál es, digamos, la técnica que en la constelación artística del país la satisface más como investigadora? No tanto la calidad de la, ¿verdad?, de la producción, sino de su logro, de tomarle el pulso. Sería difícil decir, pero yo creo que la acuarela ha sido muy importante porque muy jóvenes estuvimos ligados, o un grupo de nosotros estuvimos ligados a Margarita Bertó como profesora y nos inculcó ese amor por el paisaje, ese amor por la inmediatez también. Y eso es una de las cosas interesantes de la acuarela, esa inmediatez. Y a su vez, la dificultad que tiene, precisamente por eso. Y el movimiento acuarelístico costarricense ha sido muy importante, tal vez más importante que en algunos países vecinos. No solo por Margarita, sino por algunas otras circunstancias. Pero el grabado también. Exacto, pero entonces vemos que hay, digamos, un interés por el grabado en el costarricense, pero ahí también interviene otro gran personaje, don Paco Amiguete. Y también, no digo que el grabado hubiera salido, digamos, sido importante en Costa Rica, solo don Paco, porque tenemos, por ejemplo, el interés de los años 30 que hicieron el álbum, ¿verdad?, de grabados, muchos artistas, el interés de Max Jiménez por el grabado, por hacer grabado toda su obra, en su obra plástica, perdón, literaria. Pero el hecho que don Paco fuera profesor de grabado por muchos años en la Escuela de Bellas Artes
y que él se haya volcado en su edad madura al grabado fue esencial para que el grabado se extendiera en Costa Rica y también otras cosas importantes, como que en un momento dado Juan Luis insistiera y se trajera y se hiciera el CREACRAFT. Juan Luis Rodríguez. Juan Luis Rodríguez, exacto. Bueno, eso es complicado porque Juan Luis decía que era él, en la Escuela de Bellas Artes decían que ellos lo habían organizado, pero no importa. Lo importante es que ahí estuvo y Juan Luis fue también un personaje importante en el grabado costarricense, el CREACRAFT fue muy importante. Y se formaron una serie de artistas, digamos, que le dieron continuidad a eso. Pero hay un antecedente anterior y por el cual yo me interesé y es Cano de Castro. Es un antecedente de la litografía artística en los años 40. Y él vino a Costa Rica, hizo una serie de álbumes litográficos. Él mismo estaba con la gente de la casa gráfica precisamente de un señor alemán, Hangen, que le prestaba las máquinas para que él pudiera hacer sus trabajos. Y nadie más había escrito sobre no, Cano. de Cano de Castro porque era casi desconocido. Es una primicia suya en mi investigación. Es una primicia mía en investigación. Sin embargo, le cuento que buscando en el Benecit, que es uno de los diccionarios más importantes del mundo de arte, aparecía, de costarricense solo aparecía Cano de Castro, Rodríguez Ruiz, Amiguetti y Max Jiménez, los únicos que han aparecido en el Benecit. Pero fue después desconocido porque se fue de Costa Rica y es una lástima que la litografía artística no hubiera continuado. Sí tenemos a Paco Zúñiga que la hizo años después, pero no por influencia de Cano de Castro, sino más bien por influencia mexicana. Entiendo que usted ganó un premio por sus estudios sobre Cano de Castro. Sí, sí, por esa exposición de Cano de Castro gané el premio de investigación Ferrero. El Ferrero Acosta. Okay. ¿Por qué le cuesta tanto hablar de sus logros cuando son premiados? Bueno, realmente algunos son premiados, otros no. Bueno, hay algunos premios ahí interesantes, como el de Carlos Poveda cuando hicimos la exposición, etcétera. Pero bueno, es que lo importante uno no lo hace por un premio, sino porque tiene la vocación de sacar a la luz, digamos, este aspecto importante de Costa Rica, que son las artes plásticas, donde hay muchas personas que brillan, pero muchas personas que deberían brillar y no brillan, y que quiero que también brillen. ¿Hay relevos a la generación suya de investigación curatorial, investigación de las artes? Se publica poco en Costa Rica, se publican cosas, pero no hay tanta... Sí se publica. Bueno, es interesante que en la Escuela de Bellas Artes, desde hace algunos años, hay ya digamos, la carrera de Historia del Arte, y eso es importante, ¿verdad? Eso es importante porque eso, digamos, sería un relevo a todos nosotros que hacemos estas cosas. Pero diría yo que esa gente que estudia historia del arte debería interesarse un poquito más en historia costarricense, en historia del arte costarricense, en ver más a los artistas, en estudiarlos más, en visitarlos, sobre todo habiendo tanto artista que hace obra plástica y que son tan abiertos para que uno los visite en sus talleres, es algo que creo que es esencial para ellos. Usted también tiene ese aspecto. ¿Va con frecuencia al taller? Sí, a mí me gusta ir a los talleres de los artistas, me gusta fotografiar, digamos,
y ver el mundo donde se desarrolla su arte, ver las herramientas, que nos expliquen mil cosas, y creo que es esencial. Cuando también, digamos que creería que las personas que vayan a hablar de arte costarricense y que vayan a estudiar arte costarricense o arte en general, también se involucren un poco a aprender las técnicas, porque a veces es importante saber cómo se hace un grabado o una acuarela o un óleo para poder, digamos, hablar de los aspectos importantes de eso, porque no solo es el resultado final, sino es el proceso, es esencial. Muchas gracias por estar en Encuentros Culturales de la revista, María Enriqueta, y le deseamos muchísimos éxitos en sus proyectos del presente año. Bueno, yo encantada de estar aquí en esta que podría decir que es casi mi casa, porque la revista nació de un esfuerzo de algunas personas, como Eugenio Herrera, como Rodrigo Madrigal y muchos otros, que creímos que era un medio importante y que era importante tener un medio muy abierto, que fuera, digamos, como la ventana para muchas voces. Y es interesante cómo ha ido creciendo, y no solo es la palabra y lo escrito, sino es también ahora la parte de videos y de entrevistas que dieron luz hace unos pocos años y que creo que es importante y es esencial. Gracias.